Shirley Radio. Bueno, hoy tengo en el estudio, tengo el gusto de recibir, porque siempre lo tenemos por Zoom, pero le dije, oye, no, ya pasó el tema de la pandemia, ojo, siempre hay que cuidarse, pero me encanta que Luis Madrid me acompañe aquí en el estudio, psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y quiero también, a mí me gusta aterrizar los temas, ¿no? Porque, bueno, uno habla de la ansiedad. Sí, tengo ansiedad, tengo ataques de pánico, me pasó esto, pero ¿cuál es la manifestación física de la ansiedad? ¿O cuáles pueden ser esas manifestaciones? Y le pongo un ejemplo para quien va en el carro. ¿Cuántos de ustedes no se comen las uñas? ¿Mm? Seguramente muchos de ustedes. ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo, quizás no se alan el cabello y no se dan cuenta, o están todo el tiempo, o le tiembla la pierna cuando están en cualquier situación de tranquilidad, ¿sí? O se rascan? Bueno, estoy segura que muchos de los que nos están escuchando lo hacen. Bueno, ¿es un síntoma de ansiedad o no? Luis, buenos días y bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Buenos días, Shirley. La verdad que, bueno, encantado de estar aquí presencialmente porque habíamos tenido 2 entrevistas vía online, ¿no? Sí. Fíjate, la onicofagia, por ejemplo, esto de comerse las uñas compulsivamente, o la tricotilomanía, que es esta cosa de alarse el cabello compulsivamente, que puede ser desde simplemente traccionarlo o sobarse el cabello hasta alarlo y desprenderlo, que es como se denomina. Además está la onicotilomanía, que es esta cosa de alarse las uñas o los pellejitos que están alrededor. Está otra entidad que se llama rinodactilomanía, que es hurgarse la nariz de manera compulsiva, que puede llevar inclusive con mucofagia, que es comerse las secreciones pues nasales, ¿no? El rascado que tú mencionaste, el rascado neurótico o la escoriación neurótica, que es rascarse de manera compulsiva. Y por último, lo que llaman el acné escorié, que es esta cosa de pellizcarse compulsivamente la cara sin tener lesiones acnéicas, sino que cualquier cosita que te notes en la piel empiezas a pellizcarte compulsivamente. Entonces, fíjate, pertenecen todo a un perfil de lo que llamamos conductas automutilantes compulsivas, ¿de acuerdo? Generalmente asociados a la piel. Esto ocurre como un síntoma de ansiedad, pero también está catalogado como un trastorno per se, que es un trastorno del control de los impulsos que pertenece al espectro obsesivo-compulsivo, porque tiene un comportamiento obsesivo-compulsivo muy particular. No es el clásico trastorno obsesivo-compulsivo, pero sí tiene algunos elementos de ellos, por lo cual en las clasificaciones actuales, la onicofagia, esto de comerse las uñas compulsivamente, como la tricotilomanía, pertenecen al espectro obsesivo-compulsivo. ¿Ok? Fíjate que hay algo importante, Shirley, antes que me puedas preguntar algo, ¿no? De las estadísticas. Por ejemplo, sabemos que la tricotilomanía, esto de alarse el cabello compulsivamente hasta el punto de arrancárselo, desprendérselo, y que muchas veces se da tantas veces que se pueden formar áreas como de alopecia areata, que muchas veces inclusive se confunde con alopecia areata, y es que la persona se está desprendiendo el cabello permanentemente. Tiene una prevalencia de 1 al 2% de la población. Es decir, es un número significativo para una patología tan extraña, ¿no? Porque tricotilomanía, cuando yo hablo sobre la tricotilomanía, la gente dice, primero, que es difícil de pronunciar, ¿no? Y segundo, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, es una patología que existe descrito en la literatura psiquiátrica desde los años 1800. Eso no es algo nuevo. ¿Y es una manifestación de ansiedad? Es una manifestación de ansiedad, pero también en este momento está considerado un trastorno particular, ¿no? Pero por supuesto en el fondo subyace mucha ansiedad. Y la onicofagia, que esto de comerse las uñas o alarse las uñas o los pellejitos alrededor, comerse los pellejitos hasta inclusive mutilarse las uñas de manera bastante severa, hasta el sangrado y la autolesión. Fíjate que de una estadística mucho más alta, en los niños puede ocurrir hasta un 30% de los niños sufren de onicofagia. Es bastante frecuente en niños. Y en los adolescentes puede llegar hasta un 45%. Es decir, que es una estadística bastante elevada. Por eso cuando tú hacías la pregunta, ¿quién de ustedes se come las uñas? Yo hubiese preguntado, ¿quién de ustedes se ha comido las uñas en algún momento de su vida? ¿Okay? ¿Quién de ustedes se ha rascado compulsivamente porque siente como una picazón de una lesión que no existe, pero te rasca cuando estás nervioso, te empieza a rascar la cabeza, te comienza a rascar la espalda, te comienza a rascar sonar los dedos también. También a sonarte los dedos. O
si no has tenido esta cosa de pellizcarte la piel, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ahora, la onicofagia se ve igual en varones y en hembras, eso es importante, a diferencia de la tricotilomanía, que el 90% se ve en mujeres. En mujeres. Okay. Ahora, esto es, fíjate, tú utilizaste el verbo, bueno, usted se ha comido, es decir, esto es algo que puede ser, al ser un trastorno, esto es algo que puede ser transitorio, que está relacionado, digamos, a un contexto en específico, o es una patología. Okay. Ya subyacente, pues, de la persona. Cuando me hablas en pasado, si era gente que en algún momento de su vida pudo hacerlo. La situación es la siguiente, que la onicofagia en niños y en adolescentes, el comerse las uñas, fíjate que puede ser un proceso transitorio, ¿ok? Pues está descrito que puede surgir, generar todo un desastre en las uñas y en las cutículas, o inclusive en la yema de los dedos, sí, en la pulpa de los dedos, el pulpejo. Y puede ser transitorio, es decir, puede ceder espontáneamente. Sin embargo, sabemos que puede persistir hasta un 10% en los adultos. Es decir, personas que han tenido onicofagia en la infancia o en la adolescencia, puede hasta un 10% persistir en la vida adulta. Es decir, que muchos de ellos ceden espontáneamente, algunos ameritan intervenciones psiquiátricas y psicológicas porque las lesiones son bastante marcadas. A veces podemos ver fotos, tú pones en Google onicofagia y pones imágenes y vas a ver hasta el nivel que puede llegar una persona a comerse las uñas. No es comerse la punta de las uñas, ¿ok? Lo otro es que produce además un ataque al vínculo social. Fíjate que cuando una persona se está comiendo las uñas, eso produce rechazo en la otra persona. Una imagen desagradable, ansiogénica, genera malestar, incomodidad. Y la gente inclusive le dice, deja de comerte las uñas, ¿no? Eso es típico. O la mamá, el papá, o algún compañero, alguna amiga, o la novia, le da inclusive la mano a las personas, no te comas las uñas, no te comas las uñas, como buscando extinguir esa conducta, y por supuesto eso lo que puede hacer es reforzar más la situación, ¿no? Y produce un desagrado, igual que la rinodactilomanía, por supuesto, esto de hurgarse la nariz, la persona la hace compulsivamente, a veces inclusive ni se da cuenta que las demás personas le están observando, y produce, por supuesto, un rechazo bastante importante. Pero fíjate que quien se come las uñas también, la persona muchas veces está consciente de que se las come y siente, digamos, la pena. Oye, me estoy comiendo las uñas, ¿no? Exactamente. O esconde la mano. Si sabe que... A ver, hay gente que no está consciente, otra gente que sí está consciente. Ahora, la pregunta es, ¿esto cómo se trata, no? Porque, bueno, porque es una compulsión. Por supuesto, fíjate, él tiene un ciclo, Shirley, que me parece importante para entrar entonces en el tratamiento. Fíjate, él tiene un ciclo, tanto la onicofagia, comerse las uñas, como la tricotilomanía y el resto de las conductas que acabamos de describir. Fíjate, él cumple un ciclo. Primero hay una sensación, una tensión interna, como una ansiedad, una sensación desagradable que surge en el individuo y que automáticamente, por una cognición automática o un pensamiento o una actividad automática, piensa que haciendo esa conducta se va a aliviar la tensión. Funciona como una adicción, ¿ok? Funciona como una conducta adictiva o una adicción comportamental. Entonces la persona comienza a comerse las uñas, comienza a alarse el cabello, comienza a rascarse y eso va produciendo como una suerte de alivio de esa ansiedad o va distrayendo al individuo de ese malestar, ese distrés interno o ansiedad. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que la persona comienza a sangrar, comienza a verse la uña, oye, me comí la uña, y disculpa lo criollo de la cosa, oye, me comí la uña hasta la patica, ¿no? O, mira, empezó a sangrar, o le produjo un dolor muy intenso, o notó que muchas personas le estaban viendo, inmediatamente inhibe la conducta por eso, por el dolor sangrado, o la percepción de la automutilación, o por la sensación de culpa. Entonces surge una sensación de culpa intensa, la persona hace una detención de la conducta, entre lo que llamamos un periodo de latencia, es decir, no aparece ni la ansiedad ni la conducta, y luego comienza nuevamente la tensión. O si hay una situación de estrés, por ejemplo, una persona que está bajo una situación de estrés, que está esperando una evaluación, que está esperando una entrevista, por ejemplo, o que va a un examen o va a una entrevista de trabajo, o que va a estar llegando tarde al trabajo, si tiene esta condición, sabemos que el estrés lo predispone a que aparezca nuevamente la conducta automutilante. Entonces, cumple este ciclo. Entonces, una latencia, y de esa latencia nuevamente comienza a surgir la tensión, ya sea por un gatillo externo o interno, y se vuelve a hacer el ciclo. Entonces la persona permanentemente está teniendo esta conducta. ¿Qué ocurre? Bueno, esto
generalmente termina con depresión, con conductas de camuflaje, entonces la persona se pone uñas postizas o la persona se pone curitas en las uñas, utiliza vendajes. Por ejemplo, en la tricotilomanía es muy común que las mujeres usen gorritos, usen bandanas, se dice, pañoletas en la cabeza, etcétera, de manera inclusive prótesis capilares. Se llegan a colocar prótesis capilares para tapar esa situación. Entonces, la conducta de camuflaje también es bastante frecuente. Y por supuesto, esto lo vamos a ver en personas que son de temperamento ansioso, personas con trastornos de ansiedad prolongada, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, personas o niños con ansiedad social, con fobia escolar, víctimas de bullying, por ejemplo, también en niños y adolescentes donde hay abuso de sustancias en casa, donde hay antecedentes de enfermedad, algún trastorno mental en la familia, por ejemplo, también donde hay abuso físico, sexual, psicológico en el niño, también hay con muchísima frecuencia la onicofagia. Por ejemplo, un niño que comienza a desarrollar una onicofagia muy intensa, hay que preguntar si está siendo víctima de bullying o si ese niño ha sido abusado físico, psicológico o sexualmente. O sea, hay que estar como muy pendiente porque puede ser una alarma cuando aparece de manera intempestiva o de manera brusca, ¿no? Ahora, la pregunta que quien nos está escuchando, tanto para el que es padre o para quien como adulto, pues, tiene esto es, bueno, esto se trata desde el punto de vista con psicofármacos para tratar esto o una terapia, por ejemplo, cognitiva conductual o otro tipo de terapia puede, digamos, uno paliar con este tipo de manifestaciones de ansiedad. Por supuesto, fíjate, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que es un trastorno. Sí, eso es muy importante para todos. Es para todo. Sí. El primer paso es tomar conciencia o hacer insight. Es un trastorno que necesita atención profesional probablemente, ¿ok? Tengo que decir algo, perdón. Golpear a la persona, castigarla, regañarla, exponerla públicamente a la vergüenza ante esa situación no va a solucionar. Muéstrale a tu tía las uñas para que vea cómo las tiene. Muéstrale a tu prima para que vea cómo tienes el pelo, cómo te lo estás arrancando. Ese tipo de cosas más bien puede promover depresión, autoestima baja, inclusive puede promover mucho más la conducta en el momento de que la persona esté bajo ansiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia que eso es producto de un proceso de ansiedad, de un proceso obsesivo compulsivo probablemente, o de un trastorno del control de los impulsos que amerita atención profesional. ¿Ok? Por otro lado, no utilizar técnicas caseras, aversivas, avergonzantes, culpabilizantes y que pueden mermar la autoestima. Y buscar ayuda profesional. Fíjate, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, sí se pueden hacer. Una es la terapia cognitiva conductual. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes que tienen onicofagia, tricotilomanía, agnescoría, esclerosis neurótica, tienen la sensación de que no pueden controlarlo, como un adicto que dice no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga. Las personas con este tipo de conductas también tienden a tener ese tipo de cognición distorsionante. No puedo parar eso. Déjenme tranquilo, que es que no puedo manejarlo cuando estoy angustiado, cuando estoy nervioso. O lo voy a resolver luego. Déjenme que yo lo voy a atender luego. Entonces, ese tipo de distorsión cognitiva es susceptible de un tratamiento cognitivo-conductual. Lo otro es inconscientemente la sensación de que te estás automutilando, ¿ok? Y la culpa, que también hay que trabajarlo a nivel cognitivo-conductual. Otro tipo de terapia que se utiliza con mucho más eficacia y es mucho más útil en niños, por ejemplo, adolescentes, son las terapias conductuales, no cognitivo-conductuales, sino conductuales, que pueden ser aversivas, con ciertos castigos o ciertas cosas desagradables que busquen extinguir la conducta. Por ejemplo, hay lacas que se utilizan, que son lacas que se adhieren bien, son lacas de una adherencia bastante alta, que se colocan en el borde de los dedos, en el borde de las uñas, que cuando la persona se introduce en los dedos de la mano, produce un sabor, pero es desagradable, que la boca que se te seca, ¿no? Una cosa impresionantemente amargo. Esto no tiene nada que ver con publicidad, pero Balmy tiene ese producto. Balmy tiene ese producto que es maravilloso. Sí. ¿No? Entonces, eso es una técnica que puede funcionar cuando viene acompañado de otras estrategias. Entonces, por ejemplo, al utilizar una liguita. Entonces, cada vez que te comas las uñas, te das con la liguita, por supuesto, no lesionarte, sino darte, como producir un estímulo doloroso asociado a esa conducta, puede también ir extinguiendo, ¿ok? Y lo otro es, por supuesto, hacer restricciones, estamos hablando de castigo, hacer restricciones si la persona no logra controlar la conducta compulsiva de comerse las uñas o darse cabello. Pero por otro lado, hay una técnica que se llama la técnica de economía de fichas, que es premiar.
que ha resultado ser mucho más potente que castigar o utilizar estas técnicas aversivas, que es premiar, es poner al niño o al adolescente a decirle, bueno, vamos a ir evaluando día a día, ¿ok?, cómo va, y para eso hay gráficas que utilizamos en la consulta, cómo va evolucionando tu comida, mordedura o mordidas de uña, tu alada de cabello, vamos evaluando y vamos puntuando. Hay una escala para puntuar de 0 a 3. Entonces tú vas puntuando. 0, no hubo ninguna actividad, y 3, hubo más de 3 mordidas o más de 3 aladas durante el día. 3 es el límite. Entonces tú vas trabajando eso, y en la medida que el individuo va bajando hacia el 0, tú vas colocando una estrella o le vas entregando una ficha, y al final de la semana, al final de los 15 días o al final del mes se cuentan cuántas estrellas o cuántas fichas hay, y se va a premiar al individuo con algo. Esa premiación produce un efecto positivo porque libera dopamina cada vez que el individuo ve que pegaron una estrellita en el papel, cada vez que la persona ve que en el checklist se hizo una flechita, eso produce liberación de dopamina y sustituye de alguna manera la conducta de comer. Entonces, también eso ayuda. Por otro lado, para cerrar, sí, hay estrategias farmacológicas que se utilizan cuando la compulsividad es muy elevada, alta, claro, o viene comórbido con un trastorno obsesivo compulsivo, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que a veces debemos potenciarlo, por ejemplo, con un antipsicótico, si es muy severo o si hay síntomas psicóticos. Por ejemplo, la tricofagia, que es cuando la persona sale el cabello y se lo come. Eso tiene una alta probabilidad de que haya elementos psicóticos en la estructura de la personalidad, y también se puede beneficiar con una estrategia más dirigida a la parte de la psicosis, ¿no? Y por otro, la intervención familiar y la intervención social. Estas cosas que te estoy diciendo, o ambiental, esto que te estoy diciendo, de no golpear al muchacho o a la muchacha, de no exponerla públicamente al escarnio, de no regañarlo delante de todo el mundo, de no hacer sanciones libremente y permanentemente, o de no castigarlo de manera inadecuadamente, son intervenciones que hay que hacer a nivel familiar, porque a veces los perpetuadores mayores están en la familia. También evaluar si hay violencia dentro de la casa, si hay problemas de abuso de sustancia dentro de la casa, si hay problemas de violencia entre los padres, si hay una pérdida temprana de uno de ellos, o, por último, como ya mencioné, si el chamo ha sido víctima de bullying, está siendo víctima de bullying, o ha sido víctima de abuso físico, sexual o psicológico en ese momento. Luis, ¿dónde puede la persona que nos está escuchando acudir a ti en caso de que, bueno, presente estas manifestaciones de ansiedad y compulsión por trastorno obsesivo compulsivo? Me pueden llamar, fíjate, me pueden contactar a través de mis redes sociales. Yo no suelo dar mi teléfono por acá, ¿no? Contáctenme por mis redes sociales, en mi Instagram, @MadridPerosa, y por mi Twitter o X, @LuisMadridP. Perfecto. ¿Okay? Estamos totalmente a la orden por allí, y bueno, encantado de estar compartiendo, porque yo soy profesor de psicopatología durante 24 años en la Central. Imagínate. Y para mí es fascinante todas estas patologías, todos estos síntomas que a veces no son tan difundidos y que producen tanto sufrimiento, que pueden llevar a depresión, adicción, inclusive a suicidio. La estadística es altísima, imagínate, 30% se come de los niños. Imagínense, bueno. Sí. Estoy segura que más de uno que nos está escuchando le ha sido útil esta conversación. 8:56, yo tengo ya que despedirme.